Hola, bienvenidos a esta charla en Red en Granada Digital, la primera que vamos a tener en Facebook y que va a versar en esta ocasión sobre el 1 de mayo. Estamos en este día tan especial para los trabajadores y para ello vamos a tener los tres principales sindicatos que tenemos en Granada, al secretario general de Comisiones Obreras, Ricardo Flores. Ricardo, hola, bienvenido. Hola, bienvenido Juan y feliz 1 de mayo. Igualmente. También a Juan Francisco Martín, secretario general de la Unión General de Trabajadores de UGT. Muy buenas, Juan. Muy buenas y buenos días, buenas tardes ya y encantado de estar aquí. Y pedir disculpas. Nada, en absoluto. Los Y también cortes. a la presidenta de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios de SIF, a Victoria Pineda. Victoria, bienvenida. Buenas, encantada, un placer estar aquí con vosotros. Bueno, estamos en este atípico 1 de mayo, confinados, la mayor parte de los españoles. Algunos tienen esos trabajos esenciales y están en la calle trabajando, pero la mayoría estamos confinados en casa. Y yo, en mi memoria, que ya peino algunas canas, no recuerdo un 1 de mayo sin manifestación. Entonces, os quería preguntar esta primera sensación que tenéis de este 1 de mayo y también cuáles son las reivindicaciones que hacéis. Vamos a empezar por... Pues sí, la verdad que un 1 de mayo un poco bastante excepcional, atípico. Nosotros comenzamos conmemorando este 1 de mayo con un lema llamado Contigo, CESIF Contigo por un trabajo seguro. Nosotros, como sindicato más representativo en las administraciones públicas y con presencia creciente en el sector privado, conmemoramos este 1 de mayo con unos sentimientos cruzados. Por un lado, dolor, rabia, orgullo, reivindicación. Porque esta situación extraordinaria que estamos viviendo con el COVID-19 azota, como todos sabemos, mundialmente, pero España sin duda es el país más afectado por respecto al número de ciudadanos. Nosotros no podemos dejar este 1 de mayo pasar sin agradecer a todos los colectivos implicados y que hacen que... Y llama a todos sus afiliados. A ver, tenemos... Perdón, se está acoplando. No oigo. ¿Algún compañero ¿Vale? se ha metido en el despacho y está hablando por ahí, ¿Tiene verdad? algún compañero? Ahora. Ha silenciado Ricardo el micro y ahora perfecto. Ya. Venga, perdona, Victoria. Sí, pues como te decía, no podemos dejar este 1 de mayo sin agradecer a todos los colectivos que están haciendo posible que el país siga funcionando y que todos estemos pues, bueno, intentando cuidar y salvaguardar nuestra salud. Agradecemos pues, a profesionales de la sanidad, de residencias, cuidado a domicilio, fuerza y cuerpo de seguridad, sin olvidar a la seguridad privada, a personas de la limpieza, alimentación, transportistas. Este 1 de mayo reivindicamos también con independencia, desde la independencia, reclamando garantías para la seguridad, reclamando para la salud, garantías para una economía, una protección social y exigiendo responsabilidades. Es nuestra obligación y entiendo que a lo largo de este debate podremos hablar de todo lo que vamos a plantear los sindicatos y cómo vamos a poder llevar esta situación con nuestras aportaciones. Ricardo, supongo que coincide en que bueno, es un día muy atípico este 1 de mayo, ¿no? Está silenciado. Quítale el mute al micro. A ver. Ahora. Sí, Ahora. sí, es un día bastante triste que no podamos estar en la calle, como siempre lo hemos hecho. Yo también, que peino ya bastantes canas, no recuerdo un día como hoy. Y desde que tengo uso de razón, pues estoy yendo a los 1 de mayo a reivindicar y a exigir que una sociedad más justa es posible. Y yo creo que esta situación nos está demostrando que efectivamente en esta sociedad todos somos absolutamente necesarios, que los trabajos más precarios que nadie quería, como la limpieza, como determinados servicios que son muy engorrosos y que requieren de una vocación enorme y de un esfuerzo y que no siempre están bien pagados, pues son los más reconocidos en este momento socialmente. Y que sin ellos, sin esos servicios públicos como la sanidad, como la limpieza, como el transporte, como son los bienes de consumo más inmediatos, como es la agricultura, son tan esenciales en nuestra sociedad como cualquier profesional de alto nivel.
y que por lo tanto esta sociedad necesita de eso y de todo para seguir funcionando. Y por eso decimos nosotros este 1 de mayo que otro modelo social y económico es necesario, porque tenemos que cambiar el concepto de las cosas. Tenemos que pensar que necesitamos una sociedad que le sirva a los individuos y que no le sirva al capital, a ese capital etéreo que nadie sabe dónde está, pero que sin embargo nos está deteriorando nuestras vidas diariamente. Y que por lo tanto necesitamos más que nunca una sanidad pública y unos servicios esenciales y una industria fuerte que esté a la altura de las necesidades de los ciudadanos en cualquier momento y no a las especulaciones del capital financiero internacional. Juan Francisco, ¿en qué línea veis vosotros desde UGT este 1 de mayo? Hombre, ya se ha hecho un 1 de año muy atípico. Como bien ha dicho Ricardo, tendríamos que remontarnos mucho. Nosotros pensando en el otro día exactamente, pues se hacían manifestaciones, no digo 1 de mayo, hace prácticamente 130 años. Nunca ha pasado lo que acaba de pasar. Si nos ponemos en los últimos tiempos, fue prácticamente en el año 73-75, cuando empezamos conjuntamente UGT y comisiones a hacer los primeros de mayo. Por lo tanto, esto hace que sea muy atípico. Lo hacemos y vamos a reivindicar trabajo y servicios públicos y, por supuesto, otro modelo social y económico ahora es más necesario que nunca. Nosotros vamos totalmente y vamos a estar en las distintas movilizaciones online que se hacen desde Madrid y que la hacen conjunta UGT y comisiones, y es el lema de, como hemos comentado antes, modelo social y económico es necesario. Hoy más que nunca vamos a luchar por unos servicios públicos y de calidad, y también por unos salarios dignos, que es lo que hace falta. Y eso es por lo que vamos a estar luchando. Las movilizaciones se van a centrar en redes sociales con la intención de reivindicar los servicios públicos que en la anterior crisis, como todos sabemos, sufrieron tremendos recortes. Y hoy lo estamos echando muy en falta estos servicios. En un contexto de ERTE y despidos remarcados que hay que aliviar a los más frágiles. Tenemos bien claro que lo que hay ahora mismo, como se está diciendo, es una crisis de sanidad y por lo tanto lo primero son las vidas, pero también hay una crisis social y económica. De esta crisis social y económica no puede salir nadie sin tener una percepción económica. Es lo que estamos reclamando y estamos pidiendo totalmente. Y por supuesto que el trabajo que se salga aquí es un trabajo digno, de calidad y con salarios dignos. Vamos, exactamente. Dime. No, os iba a pedir la máxima brevedad posible en la respuesta. Esta primera introducción válida para todos, pero vamos a intentar ser lo más breve posible para que nos dé tiempo a tocar muchos temas. Pues hay dos cosas que yo creo a la sociedad en general nos están preocupando muchísimo. El primero, de esta crisis económica va a salir una crisis, de esta crisis sanitaria va a salir una crisis económica terrible, que yo creo que empresarios, estamos viendo los datos de empresas que están cerrando y también la cantidad de parados que están, la sangría que parece que ahora mismo no se puede cortar. Y segundo, también el miedo que hay por falta de seguridad, la protección de sanitarios, de limpiadores, etcétera, de todas las capas de la sociedad granadina, un miedo a la hora de trabajar, porque existe una psicosis con el tema del virus, y yo creo que es una psicosis lógica con lo que estamos viendo, ¿no? Entonces, primero, desde el punto de vista de la seguridad, intenta, segundo, Victoria, ¿qué estáis exigiendo y qué se puede hacer para que todos los trabajadores que acudan a su puesto de trabajo lo hagan en las condiciones, primero, dignas y segundo, seguras? Por supuesto, nosotros desde el primer minuto hemos exigido eso, lo hemos exigido en varias instancias, digamos que a nivel desde nacional, autonómico como aquí provincial, desde una denuncia a los máximos responsables, en este caso el ministro de Trabajo, por la falta de protecciones y por la cantidad de sanitarios infectados, como a la Junta de Andalucía por la responsabilidad que tiene a nivel de Andalucía, y aquí en Granada pues por los inmensos y numerosos
denuncia e inspección de trabajo que hemos realizado. Hemos visto una falta de provisión de mascarillas, guantes. ¿Qué hacemos? Pues seguir reivindicando eso. Nosotros, ya te digo, podemos pasarte datos de la cantidad de denuncias que hemos hecho aquí en Granada a la inspección de trabajo. Esto es un tema que ha afectado aquí en la provincia de Granada a 480 profesionales que en la actualidad han dado positivo. 1.321 profesionales que ahora mismo están en cuarentena. Es decir, que hablamos de muchísimas personas que aquí en Andalucía, o sea, en Granada, están fuera de combate por esta falta de previsión. Entonces, seguimos denunciando eso. De hecho, ahora hemos visto la incorporación pues, en la AGE, Administración General del Estado, y de la Junta de Andalucía también, que pensábamos que iban a tener unos controles mayores. Nosotros estamos pidiendo, por supuesto, test para todo, una incorporación segura. Eso no se está realizando. Entonces, como control de la pandemia, sin duda alguna, esa realización de los test masivos a todos los trabajadores, no solamente a los sanitarios, que también te podría decir que en el sondeo de estos días semanal con mi delegado de aquí de Granada, pues sí que se van haciendo, claro que ya se van haciendo, faltaría más que casi 2 meses después no se vayan haciendo, pero todavía hay mucho tanto por ciento de esos profesionales que no han accedido a los test. Aquí, por ejemplo, el Virgen de las Nieves sí que se ha hecho a unos 1.000 y pico de trabajadores, pero falta el doble de trabajadores por realizar test. Entonces, eso no lo podemos consentir y eso lo estamos reivindicando una y otra vez. No sé si pasar a la parte económica o ahora hablamos de la parte económica. Voy a dar la opinión de Ricardo sobre la seguridad, que yo creo que es fundamental indicar la seguridad del trabajador. Sí, yo creo que efectivamente hay que redoblar los esfuerzos en materia de prevención de riesgos laborales. Y yo en este sentido quiero aplaudir el trabajo que está haciendo la Inspección de Trabajo en este sentido, que a pesar de que el decreto establece que no son función suya el tema en este momento de la prevención como consecuencia del estado de alarma y que es la Consejería de Salud la administración competente en materia de prevención de riesgos laborales, y que desde aquí denuncio que está haciendo dejación de esa función que le otorga el estado de alarma. La Inspección de Trabajo en este sentido están haciendo lo que pueden. Digo, están haciendo lo que pueden porque no son competentes en esta materia y sin embargo están atendiendo todas las denuncias e intentando derivarlas de la mejor forma posible a esa administración que tiene que tomar cartas en el asunto y resolver las muchas denuncias que se están planteando en materia de prevención de riesgos laborales en el puesto de trabajo, en los centros de trabajo, que repito, que son las delegaciones de la Consejería de Salud las que tienen a este respecto la competencia en este momento. Por lo tanto, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Y en este sentido, lo que sí estamos echando en falta es cuando algunas empresas nos plantean de que hay que volver rápidamente a la actividad económica porque hay que hacer certezas, etcétera, etcétera. Efectivamente, yo digo que las mejores certezas son los equipos de protección individual que tienen que estar a disposición de los trabajadores en cada una de las empresas. En cada una de las empresas tiene unas características diferentes. En unos sitios hará falta simplemente una mascarilla y unos guantes y un gel desinfectante, y en otros sitios pues los equipos de protección individual serán más complejos. Por lo tanto, las empresas lo que tienen que hacer es, para crear esa certeza y volver de nuevo a la actividad normal, es generar y tener a disposición de sus trabajadores los equipos de protección individual que son necesarios y que además es competencia de la empresa facilitarlos y que estén a disposición. Y en este sentido sí es cierto que estamos teniendo muchos problemas con muchas empresas de alimentación. En algunos casos ya lo hemos denunciado, tanto en la Inspección de Trabajo como en la Delegación de Salud. En este sentido estamos teniendo, no quiero en este momento indicar algunas de ellas, pero algunos supermercados muy conocidos
en la provincia de Granada y que desde luego están en su línea vendiendo guantes a la gente que acude a eso, y sin embargo no le están dando guantes a sus trabajadores en eso. Por lo tanto, un esfuerzo, una responsabilidad de determinadas empresas para con sus trabajadores, para que volvamos en las mejores condiciones a tener una actividad y que efectivamente esa es la forma de crear las certezas necesarias para abordar este tema. Y en cuanto al tema de los test, yo personalmente soy de personal sanitario, mi empresa es el Servicio Andaluz de Salud, y la mayoría de las personas que conozco, pues si no han pasado, o yo he pasado, o estamos pasando conforme nos van llamando para hacernos las pruebas necesarias para saber en qué situación estamos. Y esa es también otro elemento importante a la hora del abordaje. Yo creo que en este momento pasarle test a los 47 millones de españoles es una cosa bastante complicada. Por lo tanto, tendremos que ir haciéndolo escalonadamente y conforme a la actividad y a lo que los epidemiólogos en cada momento nos indiquen. Y lo que tiene que hacer la disposición, las diferentes administraciones está en disposición de conforme se vayan pautando cada una de esas pruebas, que haya capacidad en las diferentes administraciones para poderlo ejecutar, que yo me temo que unos por otros la casa sin barrer. Juan Francisco, me imagino que es la misma línea, ¿no? Tienes muteado el micro, tienes que activarlo porque lo has puesto en silencio. No, has puesto, tienes el micro en silencio, tienes que volver a darle. ¿Se me escucha? Ahora sí. Es que se me había ido, ¿eh? No he escuchado casi. Vale. Es un día, bueno, dime. No, te decía que, bueno, estamos hablando de la protección de los trabajadores, me imagino que es la misma línea que el CSIC y el Comisiones Obreras, estarás de acuerdo, ¿no? Sí, totalmente estoy de acuerdo. Lo primero es proteger a los trabajadores y habrá que hacer todo lo posible. Lo hemos dicho antes, prácticamente primero es la salud y deben de llevar toda la protección. Es lo primordial. A partir de ahí, seguir avanzando. Ahora viene una fase muy dura, Juan Francisco, que es los datos del paro. Esta crisis, la pandemia está afectando a la economía de una manera terrible y los primeros perjudicados son los trabajadores. Da la sensación que todos estos ERTE, además, muchos de estos ERTE van a acabar en ERE. ¿Cómo parar esta sangría? ¿Cómo defender el derecho de los trabajadores? A ver, yo tengo una cosa muy clara. Esta crisis no la podemos abordar como la crisis anterior. Eso es partiendo de ese principio y por lo tanto hay que ayudar más a las personas, en concreto si estamos hablando de nuestra provincia, y por ello creemos que es imprescindible poner ya en marcha la persona que nada tenga, como he dicho antes, una renta mínima vital, porque si es duro estar confinado, más duro es estar confinado sin ningún tipo de ingreso. Yo estoy convencido que la actividad se irá retomando poco a poco y no se sabe cómo aún vamos a salir, pero sí es verdad que lo que no se puede, tampoco se puede aprovechar lo que es esta pandemia, y eso sí tiene que quedar muy claro, para recortar lo que ya habíamos conseguido y no ha costado tanto. Por lo tanto, tenemos que estar con la gente, y lo dije al principio, lo vuelvo a decir, totalmente. Quien no tenga una renta mínima vital, la gente tiene que tener algo para sobrevivir. Y después, por eso de ahí, de un nuevo modelo económico y social, tenemos que tener unos grandes servicios públicos, pero también hay que tener, y lo reitero muchas veces, un trabajo de calidad y sobre todo unos sueldos dignos. No podemos pasar, y si nos vamos, cuando pasó la crisis de 2008, cuando prácticamente sobre el 2015-16, que ya estábamos saliendo, salía por ahí unas estadísticas que eran del SEPE, donde decían que los empresarios, las empresas habían recuperado casi 65.000 millones más, mientras los salarios se habían perdido 10.000 millones de salarios.
esto no podemos utilizar lo que son las pandemias para estar otra vez mente dividiendo. Ricardo, ¿cómo luchamos contra el paro? ¿Cómo podemos parar esa sangría? ¿Cómo podemos defender esos derechos de los trabajadores? Porque es muy difícil la que se viene encima, ¿eh? Yo creo que, aunque no lo parezca, la forma de luchar contra el paro es terminar con la precariedad y con la temporalidad. La forma de que los trabajadores podamos generar economía, consumir, es tener unos salarios dignos y sentirnos seguros en nuestro empleo. Seguros para poder consumir los bienes necesarios, para podernos hipotecar en un coche, para podernos hipotecar en una casa, para tener nuestras necesidades básicas cubiertas. Yo creo que esta sociedad es suficientemente importante económicamente para distribuir de otra forma la riqueza. No puede ser que cada vez los ricos sean más ricos y que los pobres que en este momento determinadas profesiones y servicios se están demostrando de tal necesidad, de tal grado de necesidad, cada vez sean más pobres. Y por lo tanto tenemos que cambiar este modelo social. Tenemos que hacer que la riqueza fluya para todos y que de esta forma podamos activar entre todos la economía. No hay otra solución. O nos volvemos todos un poco más solidarios, más consecuentes, o esto no tiene arreglo. Victoria. Sí, a este hilo de lo que estoy oyendo a los compañeros, pues claro, yo retomo el tema que te decía del lema que teníamos como un doble sentido, contigo, Ceci, por un trabajo seguro. Por un trabajo de seguro con sus dos vertientes. Seguro a nivel sanitario, porque decíamos que, bueno, lo que estábamos comentando antes, hemos visto una falta de provisión total pese a las recomendaciones de la OMS, que ha hecho que nuestro trabajo, el trabajo de los que tenemos en primera línea, no haya sido seguro. Hemos mandado a la gente, como se suele decir, a la guerra, sin armaduras, sin armas, y esas son lo que estamos recogiendo, muchísimo personal infectado, ¿no? Pero también vamos al doble sentido de por un trabajo seguro, seguro en el sentido de estabilidad. A ver, inevitablemente esta crisis sanitaria va a derivar en una crisis económica sin precedentes, por desgracia, ¿no? Tenemos multitud de expedientes de regulación de empleo, que como tú dices, esperemos que no se conviertan en ERE. Tenemos que decir no ya al cierre de centros, no a los despidos. Tiene que haber un debate ya en España, un debate, un pacto de Estado para la reconstrucción. Nosotros ya hemos ofrecido estar ahí, necesitamos estar ahí, necesitamos estar con todos los agentes sociales. Es decir, pedimos que esté en el diálogo social para estar en esas aportaciones, porque entendemos que ahora mismo estamos en una sociedad mucho más plural que cuando estaban los agentes sociales anteriores, que nos deja fuera de esa negociación y de esas aportaciones. Sí que lo haremos en el Congreso de los Diputados, las aportaciones que podamos hacer, pero sí que necesitamos estar en este foro de reconstrucción, para que cuenten con el sector público principalmente como base estratégico, que salga reforzado. Tenemos que reforzar, como decían antes los compañeros, por supuesto, la sanidad, la administración general del Estado, la educación, pero tenemos que forjar un modelo mucho más sostenible, muchísimo más sostenible. Tenemos que apoyar a empresas para que sean más competitivas en el ámbito internacional. Y no podemos basar una economía, aquí por ejemplo en Granada lo estamos viendo, exclusivamente o básicamente en el turismo. Te falla esa pata y hay que mucha gente desprotegida. Por supuesto que hay que darle a la gente una seguridad, la ayuda están en vía. Tenemos que aplaudir en este sentido a los compañeros, la administración, cómo está apoyando a los trabajadores propios de la administración que están en el SEPE, cómo están diariamente haciendo y gestionando ese trámite de ayuda desde sus casas, ampliando el horario de trabajo para que cada día puedan salir más ayudas aprobadas. Esto está siendo tremendo. Yo te puedo dar datos de la provincia. Se ha recibido esta semana, ya teníamos un montante de 18.841 ERTES recibidos y aprobados 17.351. Eso es de agradecer a ese personal, a esos funcionarios que están trabajando día y noche, porque, como dice una compañera nuestra responsable del sindicato de CESIF, 2 horas más que yo eché de trabajo, a lo mejor son 3 familias, 4 familias más que están cobrando el próximo 10 de mayo. Entonces, esto es muy importante también reconocerlo.
Por tanto, ya te digo, necesitamos un pacto de reconstrucción, un pacto de Estado, necesitamos un modelo mucho más sostenible que se apoye en el sector público como base, que lo refuerce, que blinde esos sectores públicos y que no pase como ahora, que la sanidad, no hemos visto, bueno, la sanidad estaba organizada y teníamos un buen sistema sanitario, por supuesto, que esas restricciones que hemos tenido se han visto, pero que también se ha visto mermada la sanidad porque han ido a luchar sin armas. Esa falta de previsión la hemos pagado bien cara. Y un nuevo modelo, más sostenible, por supuesto. A ver, voy a hacer un poco de abogado del diablo. Hay quien dice que, claro, si las empresas desaparecen, se pierden los puestos de trabajo. De hecho, leí que en este primer trimestre ya se habían cerrado 3.400 empresas en Granada. Y desde los empresarios están abogando por una flexibilización laboral, que esas relaciones laborales, bueno, que se pueda, me imagino que regular el despido para poder mantenerse. ¿Vosotros cómo veis esa petición de los empresarios de que se regule de otra manera el empleo, el despido, perdón, para favorecer la creación de empleo o para favorecer mantener los que se tienen? ¿Cómo lo veis vosotros? Tenemos que instar a nuestras administraciones, desde luego, y a nuestro gobierno para que vayan en línea. Un empresario no puede ir sin trabajadores y unos trabajadores no pueden ir sin empresarios. Entonces, de ahí es tan necesario lo que te decía, un pacto con la reconstrucción y que ambas partes converjan en un mismo punto, que es mirar a un futuro. No podemos apoyar solamente a los empresarios y no podemos apoyar, evidentemente, solamente a los trabajadores, porque es que tienen que ir de la mano. Es que para salir de esto tenemos que salir unidos. Por lo tanto, por eso te decimos que debe haber unas aportaciones. Todos los agentes sociales debemos de estar ahí a una, aportando nuestra visión sindical, la visión empresarial, unas ayudas para que las empresas, desde luego, no tengan que cerrar y unas ayudas para los trabajadores que en este momento se han quedado sin trabajo. Eso hay que sentarse, verlo con mucho empeño y aportando desde todas las partes. Ricardo, ¿vosotros permitiríais esa regulación laboral o no? Vamos a ver, yo creo que nuestros empresarios están bastante cómodos con esta reforma que el PP nos dejó hace tiempo y donde prácticamente despedir a un trabajador sale prácticamente gratis y no te lo subvencionan. Y por lo tanto tenemos ese mercado de trabajo temporal y en precario que disfrutamos los trabajadores y que como consecuencia de eso, pues tenemos la economía que tenemos, que es una economía al servicio de los poderosos, al servicio del que tiene un buen sueldo y lo tiene fijo. Y por lo tanto, el resto de los mortales pues tienen que andar en la precariedad, en la temporalidad, en la pobreza y en la exclusión social. Y permitir que los empresarios sigan ahondando en ese proceso de desestructuración social me parece una barbaridad. Y por lo tanto habrá que decirle a los empresarios muy claramente, este gobierno y los agentes sociales, que hasta aquí hemos llegado. Que no podemos seguir siendo esclavos de sus intereses. Que queremos ser ciudadanos con derechos, porque nos lo merecemos y nos lo merecemos por nuestro trabajo. Y que no podemos estar sometidos a más precariedad y a más temporalidad. Y decirlo muy claramente. Por ahí no vamos a andar desde comisiones obreras, ni con consenso ni con disenso. No vamos a seguir ahondando en la precariedad. Y nos da igual lo que piensen el resto de los agentes sociales. Nosotros, los empresarios y al gobierno, les vamos a decir que hay que cambiar el modelo económico y social para hacerlo sostenible con las personas y con los ciudadanos. Y por ahí sí podremos empezar a caminar todos juntos. Juan Francisco. Oh, voy a seguir prácticamente en la misma línea, pero eso está muy claro. He puesto el caso de lo que pasó en el 2008.
la crisis de 2008 y qué pasaba en el 2016. No es justo. Yo puedo entender, y lo entenderé, que un empresario está para ganar, para dinero, etcétera. Pero lo que no puede hacer es el abismo que hay, la precariedad que ha habido durante estos años, y todos sabemos que eso es un desfase. Es decir, no nos podemos basar totalmente en el despido libre, lo que ha pasado con la reforma laboral última, que la estamos pidiendo la derogación y se tiene que ir, porque automáticamente los trabajadores y las trabajadoras quedan fatal. Si es cierto, y yo digo que esto lo tenemos que sacar entre todos, cuando digo entre todos, digo empresarios, organizaciones sindicales, todo, pero ojo, pero hay que cambiar el sistema que hay y el que a veces no me gusta como está pasando ahora mismo las cosas. Lo vuelvo a reiterar, y en eso estoy de acuerdo con nosotros. Nosotros vamos a luchar codo con todos los ciudadanos, pero vamos a pelearnos para terminar con la precariedad que hay ahora mismo, con la precariedad. Y por supuesto, lo que sí queremos son unos salarios dignos para vivir. Y eso hoy por hoy no está, y eso lo estamos viendo en Granada. En Granada tendremos, y lo llevamos denunciando los sindicatos muchísimo, tendremos que cambiar el sistema que tenemos. No cabe un sistema solamente de servicio y de turismo. Tenemos que industrializar, y lo estamos diciendo 20.000 veces. Y tenemos una universidad que año a año están saliendo talentos y se tienen que ir de esta provincia a trabajar. Y ese trabajo, yo entiendo que un empresario, como dicen ellos, y es cierto, tienen que bajar y subir la persiana. Totalmente de acuerdo. Pero un trabajador tiene que tener un salario digno, tiene que tener una permanencia y tiene que ganarse la vida. Entonces, lo ponemos nosotros, como muy bien ha dicho Ricardo, en el titular. Hay que cambiar un nuevo modelo social y económico, y eso es necesario. Y ahí debemos de entrar todos. Nada más. Perdón. No, Victoria quería añadir algo, quería aportar algo. No, simplemente no sé dónde han visto esa diferencia. Creo que todos estamos hablando de un modelo sostenible, hay que forjar un nuevo modelo sostenible y un pacto de Estado de reconstrucción. O sea, eso está claro, y en el que estemos los agentes sociales. Simplemente eso. Por supuesto que precariedad, pues claro, de sí estamos, y así lo saben y lo están viendo nuestros afiliados al pie del cañón, sobre todo en esta crisis, donde le estamos ayudando primero a pedir ese material. Estamos vigilando que su seguridad sea la máxima posible. Estamos ayudando a gestionar todos los trámites de los ERTE, estamos asesorándoles, porque no queremos precariedad y, por supuesto, no queremos que el empleado pague esto. Por supuesto que estamos luchando contra la precariedad. Solamente digo que el modelo debe de ser nuevo, sostenible y con todos los agentes sociales. Y ahí nos tendremos que sentar todos. Por supuesto, en contra de la precariedad. Eso lo tenemos clarísimo todos. Simplemente. No, pero si es que ya en lo que está pasando ahora mismo, nos tememos mucho que muchos de los ERTE, tal y como están planeados, acaben en un ERE. Sí, eso es una previsión. En eso tendremos que estar vigilantes, por supuesto. Y aquí habrá que estar vigilantes. Y me vuelvo al principio, y en eso sí comulgo con lo que dice al 100% los compañeros y las compañeras de comisiones. Lo digo no por nada, sino tendremos que volvernos al principio de que hemos visto que, como salimos de la anterior crisis, ha creado pobreza. El paro que hay en Andalucía, el paro que hay en esta provincia es impresionante. Y por lo tanto, son los dos puntos. Primero, nadie puede salir de la crisis sin ninguna cobertura económica mínima, el salario mínimo virtual, como queramos llamarle. Y por supuesto, los trabajos tienen que ser dignos y con un buen salario. En eso, ay, de pronto he perdido a Juan Francisco otra vez. Ahora no estamos escuchando a Juan Francisco ahora. ¿Estás, Juan Francisco? Sí. Uy, algo se ha soltado. No, se había soltado, sí. Ahora, vale. No, en eso estamos de acuerdo, pero a ver, yo que soy de los que siempre piensa que todo el mundo es bueno, porque es verdad que en ese sentido soy bastante optimista. Sí pienso, vosotros pensáis, porque la previsión de la tasa de paro es que se va a disparar bastante. ¿Pensáis
que estos ERTE que se convierten en ERE son porque los empresarios se aprovechan o es porque realmente los empresarios, igual que los trabajadores, lo están pasando mal? Efectivamente, con esta crisis y con las puertas cerradas, los empresarios también lo están pasando mal. Ricardo, a ver. Pues yo creo que ha hablado un poco de todo. Yo creo que en estas circunstancias el que un ERTE se convierta en un ERE, pues desgraciadamente vendrá sobrevenido en algunos casos y no habrá posibilidad de pararlo porque determinada actividad no se puede seguir dando porque hay unas pérdidas que son asumibles por parte del empresario. Y hay otros casos en que van a aprovechar para aliviar carga y no serán asumibles. Yo creo que en este sentido la autoridad laboral pues debe de jugar un papel importante analizando cada uno de los casos, de cómo se está dando. Yo creo que estamos en una situación muy complicada y que por lo tanto las recetas no son generales para todos. Las recetas en este caso son individuales, igual que el COVID se comporta con unos de diferentes formas que con otros en el aspecto de la salud, en el aspecto de la economía va a ocurrir igual. Y por lo tanto, cuando el otro día en la reunión que tuvimos con el presidente de la Diputación se hablaba de generar ayuda a determinados empresarios que lo van a necesitar para poder seguir manteniendo su empresa y sus puestos de trabajo, pues tendremos que ser muy eficaces y analizarlo muy pormenorizadamente si efectivamente son los más perjudicados ante esta situación, porque el dinero no es como el chicle, se estira y para todo. El dinero hay que gestionarlo de la mejor forma posible y aplicarlo allí donde verdaderamente va a generar puestos de trabajo, va a generar riqueza, va a generar tejido económico y tejido social. Por lo tanto, tendremos que hacer todo un esfuerzo de saber dónde y cómo hay que invertir. Y en este sentido, pues nosotros nos hemos puesto a disposición de los ayuntamientos que se están acordando poco de los agentes sociales en este momento. Solamente ha habido una reunión con la Diputación Provincial de Granada en este sentido para colaborar con ellos, para saber las necesidades de dónde están y para poder actuar de una forma coordinada. Yo quería también hacer un matiz, si me lo permitís, me lo permitís, del sentido de, aquí estamos hablando de dos grupos de trabajadores, que la administración también tiene sus trabajadores. La administración, por supuesto, también tenemos que velar porque no trabajen precario y cuando pasemos este primer golpe de crisis sanitario, que como bien decimos, es importante porque hay que preservar vidas y hay que mantener la sociedad sana, la administración tiene que ser responsable también luego con sus trabajadores, no recortar, no vamos a permitir recortes, como se ha venido sucediendo en otras crisis. Los trabajadores públicos está claro que están dando el callo, son los que están haciendo también que el sistema no se caiga. Entonces vamos a ver empresarios también como administración, ahí hay que velar por esos trabajadores que por supuesto vamos a estar ahí. Y respecto a lo que decíamos antes de los empresarios ya viniéndonos al ámbito privado, es que parece que el concepto de empresario lo tenemos de los grandes monopolios, las grandes empresas. No olvidemos que aquí Granada, sobre todo estamos hablando de empresarios, pero estamos hablando de empresarios de una pequeña pyme, una empresa con 5 o 6 trabajadores. A eso hay que ayudarles, porque son los que están haciendo el tejido empresarial de la provincia, ¿vale? No nos olvidemos y no pensemos de las grandes empresas que siempre se nos va a la cabeza o la imagen a esos grandes empresarios con miles de trabajadores. No estamos hablando de esos casos. Aquí en Granada hay que centrarse. Vamos a estar, por supuesto, vigilantes de que tanto la administración cuide a sus trabajadores como la empresa privada cuide a los trabajadores. Y por supuesto que hay que estar vigilante y cada empresa habrá que analizar en el sentido que, como bien decías, que creemos que si los ERTE se van a convertir en ERE,
Pues aquí estamos, CESI aquí está también vigilando y a nuestros afiliados les vamos a estar asesorando y por supuesto que vamos a denunciar los casos en los que veamos que hay un abuso y en este caso pues han querido aprovecharse de esa situación, como dice el compañero. Para eso estamos aquí, para no consentirlo y no permitirlo y por tanto reivindicar también esa labor que estamos haciendo los sindicatos, que en fin, en esta época tan importante y este drama que estamos viviendo, a veces la opinión pública, bueno, ha hablado de los sindicatos. Muchísimos compañeros están incorporados en sus puestos de trabajo. CESI desde primera hora ofreció a sus delegados para lo que se necesitara. Algunos fueron reclamados y otros la propia administración no ha necesitado de esos sistemas. Pero ¿qué sería de los trabajadores si no tuviéramos aquí los agentes sociales, si no tuviéramos los sindicatos? La carga de trabajo que hemos tenido a nivel sindical ha sido mucho, pero vamos, muchísimo mayor que una semana normal antes de tener el COVID-19. Porque la gente se sentía indefensa, la gente no sabía tanta norma, tanto decreto. Siempre hemos estado ahí, con lo cual, pues ya te digo que por supuesto que estaremos vigilantes de que ni en la administración ni en la empresa privada se cometan abusos y ahí tenemos que estar todos. Francisco. No, sí, prácticamente lo estamos diciendo todo. Estamos convencidos de que no tenemos que ir, pero que como igualmente que los empresarios, hay empresarios que sí habrá que tener que no aprovechen esta pandemia o tal para otra vez volver a la precariedad, simplemente. Y los trabajadores, lo reiteramos, si es que ya no creo que no estamos repitiendo lo que sea, deben de tener un salario mínimo. Los que se marcan, si es que eso es de cajón, todo debemos vivir. Y lo que sí creo que tenemos todo claro es que lo que es el tema económico de Granada y su provincia necesita un cambio, necesita una industrialización, sea de innovación, sea de lo que sea. No puede haber la precariedad que hay, ni puede haber el paro que hay. Algo estará fallando y entonces, entre todos, llámese instituciones, lo vuelvo a reiterar, llámese los distintos partidos, llámese el gobierno que haya de turno y todo, tenemos que tirar para adelante para vivir. Lo que no podemos es repetir la salida de la que se hizo anteriormente y lo primero que se hizo fue con la reforma laboral. Eso no lo podemos permitir, simplemente si haya reiterarnos. Bueno, pues ya estamos terminando. Además, Ricardo le estaba preguntando ahora mismo a alguien, le ha dicho, no sé lo que vamos a terminar. Bueno, ya estamos terminando, Ricardo. Ahora me entenderá, supongo. Yo quería una última pregunta. No sé cómo lo veis vosotros, pero ¿en vuestras oraciones están los autónomos? En vuestras oraciones están los autónomos, porque los autónomos también de esta crisis lo van a pasar fatal, Juan Francisco. Totalmente de acuerdo que están los autónomos y por supuesto que tendrán que tener la ayuda. Yo cuando hablo absolutamente Sí, todo te el mundo. digo, pero ¿cómo se les puede ayudar a ellos? Porque siempre ha dado la sensación que los autónomos están un poco más desamparados, ¿no? Pues habrá que buscar la salida que entre todas y todos, entre ellos, el gobierno y los agentes sociales, veamos para que no tengan el miedo a perder lo que están perdiendo últimamente. Si el tema es que entre todos podemos llegar a acuerdos y plantearlo bien. No jugas con el falso autónomo, no sé si me explico claro, pero sí es verdad que habrá que ver quién son y totalmente tirar para adelante. Aquí no debe de perder nadie. Eso es lo que hay. Y para eso sí debe de haber un gobierno, tanto a nivel estatal como a nivel autonómico, que mire por el bien de las personas. Creo que los dos puntos han sido bastante claros. Primero salvar vidas, pero después salvar el empleo. Y cuando hablo del empleo hablo de trabajadores y una vida digna. Y de autónomos que tengan una vida digna y que puedan vivir. Sé que es difícil, pero todos tenemos que hacer esfuerzo. Ricardo, preguntaba, lo tienes silenciado. Te preguntaba si en vuestras oraciones están los autónomos, porque también el sector de la sociedad. Sí, bueno, yo creo que las oraciones de todos os pasa como lo que he dicho antes. Yo creo que las cosas hay que mirarlas desde diferentes prismas. Y los autónomos, pues yo me solidarizo con la mayoría de los autónomos, pero no todos los autónomos son iguales. Yo conozco también algunos autónomos que tienen 16 o 17 trabajadores sin dar de alta.
y no porque sea autónomo es santo de mi devoción. Eso hay que denunciarlo. Eso hay que Por denunciarlo. lo tanto, Los que se conozcan hay que denunciarlo. eso lo venimos denunciando de los agentes Eso sociales, las inspecciones de trabajo y la mayoría de ellos, desgraciadamente, a algunos les cuesta sus sanciones, pero muchos se salen de rosita. Muchos se salen de rosita. Estos magníficos autónomos que nos preocupamos y nos ocupamos también de ellos a través de los agentes sociales, y esto no se puede consentir. Yo por eso digo que cuando vayamos a invertir en determinadas empresas hay que analizar muy bien qué tipo de empresa es. Si es esa que tiene 16 o 17, el 95% de su plantilla sin dar de alta en la economía sumergida, a mí no me interesan esos autónomos. A mí los que me interesan son esos autónomos que están pagando sus impuestos, que están haciendo un esfuerzo enorme por levantar esa persiana todos los días, que están pagando unos alquileres enormes y que se lo llevan todo determinados ámbitos especulativos de nuestra sociedad, que somos incapaces de ponerle salvaguardia y parapetos, y que sin embargo, pues en eso es los que tenemos que estar mirando, que no se les suban de esa manera abusiva los alquileres. Tenemos que hacer una ley de alquileres que facilite el trabajo empresarial, que facilite la actividad de los autónomos y que no porque se tengan 2 o 3 locales en un buen sitio, pues eso sea motivo de ser una persona bastante rica en este país. Por lo tanto, tenemos que armonizar todas esas cosas que tenemos. Yo soy un convencido de que apostar por la pequeña y por la mediana empresa son el 90% de la actividad productiva de nuestro entorno, pero tenemos que hacerlo con aquellos que se lo merecen, igual que tenemos que hacer y hacer cumplir con aquellas personas que en este momento están más necesitadas y que requieren de nuestra solidaridad y que nuestra normativa legal, nuestra solidaridad genere hacia ellos pues las necesidades que tengan, ya sean empleados o empleadores. Victoria. Sí, pues simplemente sí, reiterar, por supuesto, que es que todo pasa, todos estamos interconectados. Si un sector se hunde, al final es todo un castillo de naipes que va cayendo. Pacto de Estado para la reconstrucción, que todos estemos ahí en el Pacto de Estado para la reconstrucción, que cuente con el sector público como base, que no nos vuelva a pasar esto, que el que cuente con el sector público y que no pierdan derecho a los empleados públicos, eso va a hacer que la gente no tenga esa inseguridad que pasó en la otra crisis, que no había gasto, que no había... Vamos a dejar que el tejido, digamos, de la administración pública vaya regenerando, el resto va a ir aflorando. Si la gente sigue teniendo sus sueldos, si la gente no ve inseguridad en ese trabajo, pues entonces el resto va a aflorar, el resto del tejido productivo. Vamos a apoyar que seamos más competitivos en el ámbito empresarial, por supuesto, es que todo pasa por ahí. Forjar un nuevo modelo más sostenible. Entonces, si eso se hace con fuerza y desde unas bases bien cimentadas, sin precariedad y con gente que tenga una seguridad, entonces todo el tema de autónomos, todo ese movimiento económico se va a ir dando. Entonces, todo pasa porque no haya una confrontación, sino que todos vayamos a una, que de verdad haya un pacto, que todos los agentes sociales, por eso sigo reivindicando que CESIF tiene que estar ahí, tiene que estar en esa negociación y tiene que estar en ese diálogo social, porque tenemos mucho que aportar en ambos ámbitos, tanto en el ámbito de la administración pública como la empresa privada. Y bueno, y para todo lo demás, pues seguir diciendo a todos los que nos escuchen, todos los empleados públicos que nos estén escuchando, aparte también de la empresa privada que estamos tratando y estamos haciendo las denuncias, que seguimos presionando a la administración para que nos lleguen los materiales, que nos lleguen los EPI, que seguimos con nuestra denuncia al Tribunal Supremo,
porque ha habido muchos contagios que creemos que podrían haber sido evitados con una previsión y que también, puede decir que estamos preparando reclamaciones a la Seguridad Social pues, para compensar el contagio para los trabajadores que no han tenido protección. Todas esas acciones sindicales las estamos moviendo y no debe quedar eso sin tener una responsabilidad. Muy bien, pues muy rápido, Ricardo, que vamos a terminar. Sí, no, yo hoy cuando hablamos que hace falta otro modelo social, antes he tenido una reunión con los secretarios generales de los sectores y hablábamos que efectivamente no se puede, como hemos estado viendo en estos días, decir que vamos a incorporar a nuestros alumnos a las aulas en un espacio muy corto del tiempo y sin embargo no vamos a habilitar una aula suficiente ni docentes suficientes para que ese contagio del coronavirus no siga campeando a su ancha. Y sin embargo, no veo preocupada a la administración, en este caso sobre qué vamos a hacer para que nuestros alumnos de esas aulas de 38, 37, 38 alumnos en 20 metros cuadrados no se sigan dando. No estoy viendo la preocupación por parte de la administración de estar buscando aulas nuevas, de poner turnos de mañana y tarde, de contratar el doble de personal que hará falta para desdoblar los cupos. Parece que eso se les ha olvidado. Lo único que quieren es que los alumnos vuelvan pronto, pero ¿en qué condiciones? Creemos las condiciones y empecemos a superar esta forma de una forma razonable y lógica. ¿Algo que añadir, Juan Francisco, que vamos a despedir ya? No, prácticamente está todo hecho. Yo simplemente sigo manteniendo que salvemos las vidas, que no perdamos empleo, que aprendamos de lo que hemos hecho y que mucha gente o alguna gente no vaya de esta pandemia a tratar de sacar o de quitar lo que ya llevábamos logrado. No se puede volver hacia atrás. Sí estoy convencido que entre todas y todos lo podemos lograr, pero hay que estar muy, muy atentos a las pillerías y si es decir algo por decir, también, no lo digo en otro sentido, pues sí me molestó algunos casos del otro día en Granada, y lo digo de la salida de niños, de que algunos padres o algunas madres, pues sí se pasaron en cierta manera. Es decir, que seamos cautos, que vayamos sacando todo para adelante, pero a veces tampoco nos pongamos a poner, como se dice, trabas en el camino o piedras en el camino. Que seamos responsables. Que seamos responsables. Es el mensaje final. Muchísimas gracias a los tres por haber estado en esta charla de Granada Digital. Espero que la gente que la haya estado viendo le haya interesado y bueno, pues ahí están también los sindicatos luchando como agente social por el bien de los trabajadores. Feliz 1 de mayo a los tres. Muchas gracias. Igualmente, muchas gracias. Y un placer. Yo sí os pido disculpas a los tres por el ajetreo. Nada, todo solucionado y todo ha quedado fantástico. Venga, gracias. Muchas gracias. Un saludo. Un saludo y feliz 1 de mayo. Igualmente. Hasta luego.